Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «No teman, ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán». Esto es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: «No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán». La fiesta de la Pascua es no solamente una fiesta llena de alegría y de gozo, sino también es una invitación para todos nosotros a ser testigos de la esperanza. Las mujeres iban entristecidas a ver a un muerto, iban a llevarle algunos aromas, a terminar de embalsamarlo. Quizás en sus pensamientos, igual que en muchos otros discípulos, era: pues todo ha terminado, mi amor, mi esperanza, todo acabó en aquella cruz. Y sin embargo aparece un ángel que les dice: buscan al crucificado, pues no está aquí, ha resucitado. Vayan y díganle a sus discípulos que vayan a Galilea y que allá lo verán. Después sale al encuentro Jesús de las mujeres y les dice la misma cosa: no tengan miedo, es verdad, estoy vivo. Y otra vez la insistencia: vayan a Galilea, allá me verán. ¿Por qué a Galilea, hermanos? ¿Por qué ir a Galilea para ver ahí al resucitado? ¿Por qué tener que regresar a Galilea para poder tener la experiencia de la Pascua? Galilea es el lugar del primer amor, del primer encuentro. Los discípulos, a lo largo de la pasión, sobre todo estos últimos días, habían vivido una experiencia devastadora: ver morir a su maestro, verlo rechazado, vilipendiado y finalmente entregado a muerte. Una experiencia terrible. No solamente desde el punto de vista en donde ellos ven a su maestro morir, la esperanza del reino morir, sino porque para muchos de ellos viene la gran desilusión. Nosotros que esperábamos. El Evangelio
de San Lucas nos relata, después de la resurrección, esta escena de dos discípulos, que representa a los desanimados, aquellos que pensaban que con la muerte de Cristo se acababa todo. Jesús se une a ellos y les dice en el verso 17, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Y miren lo que dicen, se detuvieron tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado aquí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y del pueblo. Cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Verso 21. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero hace 3 días que pasó todo esto. Mis amados hermanos, la vida cristiana se va deteriorando por los acontecimientos que no nos permiten ver detrás de todo ello una mano amorosa que conduce la historia. Hoy asistimos a una iglesia que está decepcionada. Y quizás diríamos, pues no es para menos. Con cierta frecuencia, a partir de los últimos 20 años, pero mucho más en estos últimos, vemos titulares de los periódicos hablando de la infidelidad de los sacerdotes. Mucha gente que creía y que esperaba otras cosas ha abandonado la iglesia. Lo comenta en nuestros grupos. ¿Cómo es posible? Y se han ido alejando. Ya no van a misa. Ya no se confiesan. Muchos de ellos, por algunos de los escándalos, han incluso sacado a sus hijos de los colegios católicos. Nosotros que esperábamos que en este colegio, donde se enseña la fe y la religión, pudiéramos tener hijos buenos y santos. Y sin embargo, mi hijo está metido ahora en drogas. Es el proceso de la destrucción. Es el proceso humano de la desilusión. Galilea, mis hermanos, es el lugar en donde regresamos al primer amor. Es el primer amor, como también lo tenemos esta experiencia en nuestros matrimonios. En el matrimonio hay que volver también a Galilea. Hay que volver a esa placita en donde nos conocimos. La primera vez que lo vi a él o a ella, cuando me gustó, empecé a pensar que pudiera ser mi esposo o mi esposa. Regresar a ese lugar donde me habló por primera vez, me dijo que me amaba, el momento de la entrega del anillo. En fin, todos esos son los lugares de Galilea, donde empezó nuestra historia de amor. Después nos casamos y las cosas muchas veces no fueron así, de ensueño, como nosotros lo pensábamos. Resulta que vamos descubriendo en el caminar áreas que no conocíamos. No sabía que le gustaba tomar, o nunca lo había visto borracho. Y un día en una fiesta se le pasaron las copas. Yo no sabía esto, no sabía lo otro, y empecé a descubrir que es una persona como yo, llena de defectos, llena de debilidades. Pero tengo que regresar entonces a Galilea, al primer amor. Volver a recordar que no fue precisamente porque fuera el más guapo o la más bella, sino porque había nacido entre nosotros la experiencia del amor, el misterio del amor, había nacido entre nosotros, y eso es
lo que mantenía nuestra relación, porque muchachos había muchos, y muchachas también había muchas, a lo mejor más guapas, a lo mejor más guapos, pero entre nosotros había nacido el amor. Pero este amor, hermanos, se va fatigando, se va consumiendo cuando vamos descubriendo que la persona no es la ideal, porque no existe esta persona. Ese príncipe azul solamente existe en nuestra mente. Y estos discípulos esperaban que Jesús fuera otra cosa. Y entonces se desilusionaron. Y por eso les envía de regreso a Galilea, para que recuerden dónde nos encontramos, dónde nos conocimos, para que recuerdes lo que hacía vibrar tu corazón cuando el Maestro hablaba, cuando el Maestro resucitaba a las personas. Vayan a Galilea, allá me verán. Hoy la iglesia, esta iglesia decepcionada, esta iglesia que ha perdido su vigor, su alegría, su fuerza, necesita volver a ser un instrumento de esperanza para la sociedad, para una sociedad que ya no tiene esperanza, porque ya no cree en sus dirigentes, no cree en sus gobiernos, en sus parlamentos. Ya no tiene esperanza. Nos vemos abarrotados de toda esta publicidad negativa, de todos estos elementos que van formando una muralla en nuestra vida que no nos permite ver más allá y pensamos que estamos al final de los tiempos. Hoy necesita nuevamente la iglesia ser un instrumento de la esperanza, pero para eso necesitamos regresar a Galilea. Los discípulos regresaron a Galilea. El Evangelio de Juan es testimonio de que ellos fueron a Galilea y que ahí lo vieron. En el capítulo 21 nos encontramos a los discípulos, Pedro y algunos otros compañeros. Pedro, el aguerrido, el que iría con Jesús hasta la muerte, el que encabezaba al grupo, había dejado ya de predicar. Ya no tenemos la confianza de que las cosas puedan salir como esperamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que hemos hecho toda la vida, vamos a ir a pescar, a seguirnos ganando la vida. Y el reino, pues eso fue la historia de Jesús, pero está muerto. ¿Qué predicamos? Y regresó a pescar, regresó a trabajar. Ahí se encuentran con Jesús. Y Jesús vuelve a ser nuevamente importante en su vida. Y se vuelve a prender el fuego del amor en el corazón de Pedro. Estando pescando, nos dice en el versículo 4, cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla. Los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Si ustedes recuerdan, es precisamente el pasaje donde Pedro al salir de la banca le dice, Maestro, tú eres el Señor, y se postra delante de Él y reconoce su poder y su señorío. Es Jesús, va a decir enseguida. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo, es el Maestro, es el Señor. Dice, apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Volvió a ser el Pedro impulsivo. Ese Pedro que iría a la muerte por el Señor. Ese Pedro que apenas lo oye hablar y se tira al agua y va en busca de su Señor. Había vuelto a ver el poder de Dios manifestarse. Es cierto, sí murió, pero está vivo. Y ahora vivo, sigue haciendo lo mismo que hacía cuando estaba entre nosotros. Pedro volverá a tener confianza en sí mismo.
Cuando nosotros volvemos a Galilea, hermanos, la experiencia rejuvenece nuevamente nuestro espíritu. Cuando en el matrimonio nos sentimos fatigados, cuando ha habido una serie de problemas porque un hijo se enfermó, la esposa se enfermó, es necesario regresar a Galilea. Es necesario volver a fortalecer ahí nuestro amor, nuestra fe. Volver a regresar a lo que hacíamos en aquel tiempo, cuando era para nosotros bien importante llevarle una flor, cuando era bien importante prepararle el pastel que más le gusta o el perfume que más le agrada. Regresar continuamente a Galilea hace posible que la flama del amor se mantenga encendida, a pesar de la crucifixión, a pesar de todas las vicisitudes que han tenido que vivir. Ahí en Galilea el Señor los cobija nuevamente. En el Evangelio de Mateo nos dice en el capítulo 11, en el verso 28, vengan a mí los cansados y yo los haré descansar. Allí en Galilea nos espera, hermanos. Allí en Galilea estoy seguro que está esperando a la iglesia nuevamente. Esta iglesia que tiene que volver a ser signo de esperanza para el mundo. Esta iglesia que hoy se ve ensombrecida por todos estos problemas que hoy se hacen públicos y notorios delante de la comunidad. Estos problemas que hacen que tanta gente abandone la iglesia, las escuelas, los sacramentos. Allá en Galilea me verán. Hay que regresar a nuestras primeras prácticas, quizás empezando desde rezar el rosario. Recordar aquella primera homilía, aquel cursillo, aquel curso de renovación, aquel momento en que sentí, como los discípulos de Emaús, que el corazón ardía. Dirá más adelante en el texto de Emaús, del capítulo 24, que no es cierto que mientras nos hablaba nos ardía el corazón. El corazón tiene que estar así, ardoroso, caliente, para poder cumplir la orden del Maestro. Vengan a mí los cansados, los desanimados, los que han perdido la esperanza. Vengan a mí y yo les haré descansar, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Necesitamos, hermanos, los que estamos aquí, regresar a nuestro primer amor. En el capítulo 2 del Apocalipsis, los primeros 7 versículos, escribe el autor, refiriéndose a la iglesia de Éfeso, que también está desgastada probablemente por la persecución, por todas las vicisitudes que como iglesia tenemos que vivir, y le dice, te felicito, has estado fiel, pero tengo una cosa contra ti. Ya no me amas como al principio. Y a lo mejor así estamos muchos. Ya no lo amamos como al principio. Por desilusión, quizás. Porque el Padre no ha sido lo que yo esperaba. Porque la iglesia no es lo que yo esperaba. Porque Cristo no es lo que yo esperaba. Porque cuando estaba muriendo mi hijo, mi hermano, mi padre, yo le decía, Señor, ayúdame, sálvalo, sánalo. Y no me escuchó. A lo mejor estoy decepcionado del mismo Jesús, de la iglesia, de los sacerdotes, porque cuando más lo necesitaba, fui a buscar un sacerdote porque estaba muriendo mi padre y me dijo, no tengo tiempo. Y entonces me decepcioné, me desilusioné y abandoné la iglesia. Y quizás algunos de los que estamos hoy aquí, estamos apenas empezando a regresar. Hay que ir de nuevo a Galilea, a ese primer amor. Pero ahora este primer amor tiene que tomar unas características diferentes. Porque cuando me casé contigo no conocía lo que hoy conozco, pero ahora te conozco. Y ahora así como eres, así te amo. El texto del Evangelio de San Juan continuará en el versículo 15, donde terminan de desayunar. Y entonces Pedro
va a ser ahora cuestionado por el maestro. A ver, Pedro, ¿realmente me amas más que estos? Ahora es el momento de dar el testimonio, Pedro. ¿Estarías ahora sí dispuesto a dar tu vida? Ya conoces de qué se trata esto. Te había dicho de la cruz, te había hablado de la cruz, pero no sabías qué era la cruz. Cuando me conociste aquí en este lago, hace 3 o 4 años, te dije de la cruz. Te dije, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Pero tú creíste que yo estaba jugando. O no entendiste de qué se trataba. Y estabas fascinado con mis palabras y con la propuesta del reino. Y tu corazón ardía cuando yo hablaba. Y en aquel monte me confesaste, tú eres el Hijo de Dios, ¿lo recuerdas? Ahora me conoces. Ahora sabes que todo eso forma parte de mí, que forma parte del reino que predico, pero que también es verdad que tendrás que pasar por la cruz. Pedro, aún así, ¿me quieres seguir? Luis, María, como te llames, los que están casados. En aquel lugar, ¿recuerdas? Estaba la luna hermosa. Ahí te dije que si querías casarte conmigo. ¿Y recuerdas que me dijiste que sí? ¿Y recuerdas aquella tarde y aquel lugar y aquel anillo y todos los pasajes hermosos que vivimos? ¿Los recuerdas? Y estabas enamorada o enamorado completamente de mí, pero no conocías muchas cosas que forman parte también de mi persona. Ahora han pasado los años de vivir juntos y ya me conoces. Y yo te pregunto, le va a decir Jesús a Pedro, ¿me amas más que estos? A pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar incluso de infidelidades que puedan haber existido en nuestra vida y en nuestro matrimonio, como quiera me amas. Ahora sabes que no soy el hombre o la mujer perfecta. Pedro, ¿me amas? ¿Irías dispuesto a morir si te pidieran la vida como me la pidieron a mí? Por eso es importante Galilea, hermanos. Porque Galilea nos permite continuamente volver a dimensionar nuestro amor al Maestro, nuestro amor a la iglesia. Porque en Galilea podemos ver detrás de todas las tragedias y de todo lo que hemos vivido, de este desgaste de la cruz, podemos volver a ver el rostro reluciente, maravilloso, es más glorioso que el que conocí. Y por eso los matrimonios, cuando tienen esta continua experiencia de ir a Galilea, van descubriendo no a esa persona que ahora pues ya está gordito y pelón, o esa mujer que pues después de 2 o 3 o 4 o más hijos, pues ya no tiene la figura ni la forma de aquel tiempo. Cuando nuestra vida ha pasado y ya lo exterior empieza a deteriorarse, cada vez surge ese ser que somos nosotros, ese ser que no vemos porque está oculto bajo esta cáscara de carne. Y entonces los ojos de la fe, los ojos del amor se abren a esa persona maravillosa que hay dentro de cada uno de nosotros y que veremos solamente cuando estemos en el cielo de forma perfecta. Dice San Pablo, ahorita lo vemos como en una forma borrosa, pero en el cielo veremos cómo es el Padre Ernesto, y cómo es Luis, y cómo es Juan, y cómo es María. Pero los ojos del amor, aún aquí en la tierra, lo van descubriendo, y ese amor cada vez crece más hacia esa persona. Pedro, Pedro, me acompañarás hasta la muerte nuevamente. Ahora Pedro, inflamado, ya por la resurrección y por este encuentro gozoso con el Cristo, a pesar de la cruz, a pesar de todo, le dice, Maestro, hoy te amo más que nunca. Gozoso iré a la muerte.
Te amo más que todos ellos, tú lo sabes bien. Pedro, el cansado, el cobarde, el desalentado, en Galilea reencuentra a su Señor. Y ese reencuentro le hace reempezar con nuevos bríos su vida. Es necesario regresar al primer amor, hermanos. Solamente desde el primer amor podremos cumplir la misión que nos ha dado el Señor. No regresar a pescar, eso no nos dijo que fueran a pescar pescados, sino que fueran a pescar hombres. Y después de este encuentro, aquel grupo de discípulos volverá a abandonar la barca para no regresar jamás. Y así nacerá la iglesia. Hoy necesitamos, mis hermanos, en esta iglesia tan desgastada por los escándalos que hemos tenido que vivir, tenemos que volver a ser nosotros un signo de esperanza y ayudar a nuestros hermanos a regresar a Galilea, a esa primera experiencia que quizás para muchos de ellos tendríamos que remontarla al bautismo. Con esta fuerza, es con la fuerza con la que nosotros podemos construir el reino. San Pablo era consciente de su debilidad, era consciente de la debilidad de las comunidades que visitaba y que evangelizó. Bastaría leer especialmente la segunda carta a los Corintios, pero las dos cartas. Es un reflejo de una comunidad necia, testaruda. Dice en una parte, ¿o qué? ¿Será necesario que vaya a ustedes con un palo? Y sin embargo dice, y mi oración es continua y los amo. Los volveré a visitar y espero poderles comunicar alguna gracia. Y por eso en el capítulo 4 de su carta a los Filipenses, verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fortaleza, hermanos. No es la institución, no es el Padre Ernesto, no es el Papa Benedicto, no es la Iglesia Católica, no es ni siquiera la Iglesia Cristiana. Es Jesucristo el que está detrás de todo esto. Detrás del Padre, detrás del Papa, detrás de la Iglesia. Ahí se esconde la figura maravillosa, gloriosa de Cristo. Detrás de Benedicto está Cristo. No es esta persona a la que tantos a veces critican, a veces por debilidad, a veces simplemente por egoísmo. Pero detrás de ese pequeño ser que vemos en la televisión está el rostro glorioso de Cristo que alienta y que dirige a su iglesia. Y detrás de esta iglesia a la que hoy tantos vilipendian, por todos los abusos que han cometido tantos hermanos débiles, pues detrás de esta iglesia, mis hermanos, detrás de ella está Cristo. Pero hay que regresar a Galilea para poder descubrirlo, para poder descubrir que detrás de todas nuestras vicisitudes, de toda esta situación negativa que hoy aparece ante nuestros ojos, está el rostro gloriosísimo del Jesús resucitado. Regresar a Galilea nos volverá la fe. Regresa a ese primer momento con el Señor. Cuando tú decidiste y tu corazón latió con fuerza. Cuando decidiste empezar a venir a misa todos los domingos. Regresa ahí y vuelve a reavivar tu fe, tu alegría, tu esperanza en el Señor, para que te puedas convertir en un instrumento de gracia como las mujeres. Necesitamos hoy volver a mostrar este rostro alegre, este rostro vivo de Cristo, manifestar nuevamente que en la iglesia está vivo el Señor Jesús. De otra forma, el gran mandamiento que nos dejó no lo podremos cumplir. Ir a anunciar la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Cuando en nuestros rostros ven también la misma desilusión, cuando nos cuestionan por tal o cual sacerdote y nos quedamos mudos y no tenemos palabras para contestar.
Y entonces nosotros reflejamos también esa misma insatisfacción, esa misma falta de fe, esa inseguridad. Y nuestros rostros reflejan tristeza. Cuando tienen que reflejar esperanza, sí es cierto, la iglesia es débil. Sí es cierto, hemos tenido periodos terribles en nuestra historia de la iglesia. Pero detrás de ella refulge esplendorosamente el rostro glorioso de nuestro Señor resucitado, que a pesar de los escándalos, que a pesar de los malos testimonios de sacerdotes y de cristianos, está viva y presente para anunciar que Jesús está resucitado. Y esto es lo que nuestros rostros tienen que manifestar, el rostro de un Jesús vivo. Para ello, habrá que regresar a Galilea. Quisiera terminar con una pequeña historia del padre Trampitas, para que vean qué importante es ayudar a nuestros hermanos a regresar al primer amor, a regresar a Galilea. El padre Trampitas, para quien no lo conoce, así le llamaban, de hecho no sé cómo se llama, no sé cuál es su nombre, pero así es conocido, el padre Trampitas. Él fue el capellán de las Islas Marías cuando fue enviado para allá como un preso voluntario para ser el capellán de los reclusos. Pues cuenta ahí el padre Trampitas, tiene algunos libritos por ahí donde ha contado sus historias. Hoy pues ya descansa en paz, ya está gozando de la eternidad con Dios. Pero bueno, pues cuenta él que en una ocasión una persona, un varón, que era lo que nosotros llamamos el alma de Judas. Este era así malo como los frijoles refritos con chorizo en la noche. Malo. Bueno, pues cuentan que esta persona, que era bien tremenda, estaban haciendo unas reparaciones y estaba un andamio como a 5 metros. Y donde esta persona iba a subir, se resbaló y se vino para abajo de 5 metros y cayó y estaba agonizando, estaba muy mal la persona. Rápidamente lo llevaron a la enfermería y llamaron al padre Trampitas. Y entonces el padre pues se acercó a él y le decía, confiésate. No, que confiésate, cura, hijo de no sé qué y de no sé cuánto. Es que no, usted es su iglesia y empezó toda la letanía, ¿verdad? Pero mira, mijito, es que, y entre más le decía, más le tiraba, ¿verdad? Dice, bueno, pues, mira, ¿qué te parece si, pues ya te vas a morir? No, que me voy a morir, cura, hijo de no sé cuántos y que no sé qué rollo. ¿Qué te parece si, ya me acuerdo que tú me platicaste que cuando eras chiquito, cuando eras jovencito, te gustaba cantar? Y ya como que cambió ahí, sí me gustaba, siempre me ha gustado cantar, padre. Dice, y tú me platicaste que estabas en un coro. Sí, estaba en un coro, imagínense el otro ya pues muy grave, ¿verdad? Sí, estaba en un coro. ¿Y te acuerdas de alguno de los cantitos? Y empezó a cantar uno de los coros de iglesia que él había aprendido. Dice, oye, ¿y no te acuerdas cuando hiciste tu primera comunión? Sí, ya me acuerdo. Y así lo fue llevando hasta que esta persona que era malísima dijo, padre, confiéseme. El padre lo confesó y unos cuantos minutos, 30, 40 minutos, murió. El padre le ayudó a regresar a Galilea, a ese primer encuentro muy lejano de su primera confesión, de su primera comunión. Ahí en Galilea, allá me verán. Hermanos, el Señor nos espera en Galilea. Necesitamos recuperar nuestra fe y nuestra esperanza, porque hemos sido escogidos como las mujeres para manifestar la gloria de Dios y anunciar a nuestro mundo que detrás de todas estas calamidades que hoy vivimos, refulge esplendorosa la imagen del resucitado que nos lleva de la mano hasta la victoria final. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.